Un amable seguidor de este tip legal, quien se identificó como Álvaro 1950, nos plantea unas inquietudes y nos pide el favor de que en la medida de lo posible tratemos de darle algunas luces sobre unas dudas que tiene. Específicamente, él nos cuenta que hace más o menos alrededor de un año contrató laboralmente a una persona. Si bien al momento de la negociación pudieron haber dialogado, conversado acerca de la duración del contrato, dicho negocio o dicho acuerdo nunca se formalizó por escrito, o sea, fue un arreglo que ellos hicieron de manera verbal. Ante esta circunstancia y por cuanto en la actualidad él necesita dar por terminada esa relación en atención a que tiene una serie de proyectos y planes que no le permiten continuar con el negocio que venía desarrollando, él quiere saber si ese contrato, a pesar de que en su inicio ellos hablaron de un plazo, se debe tomar como un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido. Y asimismo, si él lo da por terminado en este momento, ¿cuál sería la carga o la indemnización que tendría que asumir por tomar la decisión él de dar por terminada la relación laboral? Con relación a estas dos inquietudes, digamos entonces lo siguiente para don Álvaro. La primera, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, el contrato a término fijo requiere de la solemnidad del escrito, o sea, para que un contrato laboral se pueda entender como sometido a un plazo previamente establecido, ese contrato laboral requiere de la formalidad del escrito. En el caso que nos plantea don Álvaro, él nos dice que si bien es cierto, al momento de la negociación puede que hayan hablado de un plazo, pero en la medida en que nunca se plasmó el acuerdo en un documento, pues tendríamos que decirle a don Álvaro que el contrato entonces habrá de tomarse como un contrato a término indefinido. ¿Por qué razón? Porque al no haber agotado la forma del escrito, reiteramos, no puede tomarse como un contrato a término fijo. Y si no es un contrato a término fijo, pues obviamente la opción que queda es que será un contrato a término indefinido. Establecido esto, entonces, ¿cuál sería el mecanismo o la fórmula que él tendría que calcular para la indemnización? A este respecto, el Código Sustantivo del Trabajo también señala la fórmula que se debe aplicar, para liquidar la indemnización cuando unilateralmente el empleador da por terminado el contrato, como es en el que nos están formulando la consulta. A este respecto hay las siguientes variables. Primero, hay que tener en cuenta cuál es el monto de la remuneración y, en segundo lugar, cuánto tiempo ha durado la prestación del servicio. En cuanto al monto del salario, si el salario es inferior a 10 salarios mínimos, la fórmula que se utiliza es la siguiente. Por el primer año se habrán de pagar 30 días de salario de indemnización y por los siguientes años y de manera proporcional 20 días adicionales. Si el salario que se estaba pagando es superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, por el primer año de trabajo se habrá de pagar una indemnización equivalente a 20 días de salario y por los años subsiguientes 15 días adicionales y en forma proporcional si a ello hubiere lugar. En conclusión, entonces, para redondearle a don Álvaro, primero hay que mirar que en el caso que él nos plantea, por no haber un documento escrito, el contrato laboral se ha de tomar como a término indefinido. Y en segundo lugar, para efectos de la indemnización, deberá mirar si el salario era inferior a 10 salarios mínimos o superior a 10 salarios mínimos, asimismo como la duración, ya que dependiendo del tiempo que haya estado trabajando en la persona, habrá que ver cuál de las dos fórmulas que ya indicamos se ha de aplicar. Esperamos haberle llevado luces a don Álvaro y a ustedes los invitamos a que sigan viendo este tip legal que, como en otras oportunidades lo hemos dicho, se produce o sale
todos los martes en horas de la tarde. Esperamos nuevamente también que este tip legal haya sido de interés de todos ustedes.